Muy bien. Entonces vamos a comenzar. ¿Por qué? Porque hay que saber álgebra lineal. Bueno, la respuesta a eso es básicamente que en la mecánica cuántica, vamos a ir viendo esto más adelante, pero por el momento se los voy a enunciar, digamos, muy por encima. En la mecánica cuántica se estudia el siguiente problema. Entonces, ¿qué problema estudiamos en la mecánica cuántica? No, básicamente, así yo agrando esto, esta letra queda como medio bisajosita, después yo borro esta parte y la vuelvo a escribir una vez ya haya hecho zoom. Bueno, en la mecánica cuántica se estudia el siguiente problema. Nosotros pensemos en un experimento, ¿cierto? Entonces vamos a pensar en un experimento cualquiera, el que ustedes quieran. Por ejemplo, medirle la energía a alguna vaina acá, ¿sí o no? Entonces, nosotros podemos considerar, por ejemplo, un sistema físico. Esto es, por ejemplo, un tubo de descarga de un gas, ¿cierto? Entonces acá, en ese tubito va a haber un gas que pues muy bien podría ser un gas como azulito, como por ejemplo el nitrógeno. Y ustedes acá pueden colocar un voltaje entre este punto de acá y este punto de acá. Resulta que lo que va a hacer el voltaje es que va a excitar los electrones de ese gas de nitrógeno y usted va a comenzar a ver luz saliendo de ese tubo. Esto es un experimento de tubos de descarga de un gas. Entonces acá va a comenzar a ver luz de diferentes colores, ¿cierto? Esencialmente, cuando usted mide la luz acá, entonces usted va a tener, como nosotros vamos a ver cuando estemos viendo el átomo de hidrógeno, vamos a ver que el proceso de medida en este experimento es como algo así. Acá vamos a tener, por ejemplo, la energía. Y acá vamos a tener en este eje de acá la longitud de onda. Entonces, a diferentes longitudes de onda de la luz emitida, nosotros vamos a tener diferentes valores de energía, ¿cierto? Esta relación que yo estoy tratando de esquematizar acá, la vamos a ver más claridad, con más claridad cuando estemos viendo el átomo de hidrógeno y, por ejemplo, la ecuación de Rydberg. Entonces, para unas determinadas longitudes de onda, yo voy a poder medir una energía en este tubo, eh, en este tubo de descarga, ¿cierto?
Entonces, básicamente que lo que nosotros haríamos en este experimento, ¿qué haríamos en este experimento? En este experimento lo que nosotros haríamos sería medir la energía de ese sistema. Para nosotros medir la energía, si yo quiero medir la energía acá, ¿qué necesito? No me puede explicar. ¿Qué necesita uno para medir algo? No muy específicamente, muy generalmente. ¿Qué necesita uno para medir algo? Porque acá necesitaríamos, por ejemplo, para poder medir estas líneas que yo estoy observando acá en diferente energía, esto, ¿qué mide esto? Esto lo mide un espectrómetro, ¿cierto? Necesitaríamos, por ejemplo, para medir esta energía acá, necesitaríamos un espectrómetro. Pero en general, suponiendo que yo simplemente voy a medir la energía de un sistema arbitrario, no estoy hablando del tubo de descarga, ¿cierto? Un sistema arbitrario. Para medir algo que necesito. Bueno, descartando el instrumento de medición. Exactamente, el instrumento de medición. ¿Sí o no? Entonces, la medida está asociada a un instrumento. ¿Cierto? Entonces, la medida asociada a un instrumento, yo la voy a poder representar matemáticamente de alguna forma y el instrumento también. Entonces, acá nos vamos a comenzar a preguntar lo siguiente. Representación matemática de un instrumento, ¿cierto? ¿Cuál será la representación matemática de un instrumento? Esa es una pregunta que nos debemos de hacer, digamos, con mucho cuidado y con mucha profundidad, porque la mecánica cuántica en gran parte, la mecánica cuántica eh, mm, trata del modelo, del instrumento y de la medida, en gran parte. Porque la medida, digamos, el concepto que nosotros tenemos de medida comienza a desdibujarse cuando comenzamos a hablar de la mecánica cuántica. Digamos que esa es una propiedad fundamental que tiene la mecánica cuántica. La medida o lo que nosotros pensamos acerca de la medida, nosotros no lo podemos extender a la mecánica cuántica de manera arbitraria, ¿sí o no? Entonces hay que estudiar con detalle cómo la mecánica cuántica trata, ¿cierto?, con la medida. Entonces, y para ello necesitamos una representación matemática para un instrumento. También necesitamos asociar la medida. Entonces, asociación de la medida con una variable dinámica. Profe, una pregunta, ¿esa representación matemática del instrumento, o sea, es que la incertidumbre? No, la incertidumbre viene después y tiene que ver con la representación matemática del instrumento, pero no es exactamente la representación matemática del instrumento. Porque no todos los instrumentos en mecánica cuántica tienen incertidumbre. Hay algunos que sí, algunos que no, depende de lo que usted va a medir. Y ahí es donde nosotros comenzamos a hablar de lo que conocemos como compatibilidad.
Compatibilidad entre medidas. ¿Cuándo dos medidas son compatibles? Listo. Yo tengo, mi experimento tiene un instrumento. Ese instrumento me va a dar una medida. ¿Qué me falta para completar el experimento? ¿Qué hay faltante ahí? Que el escalar, el valor, No. el ¿Qué patrón. falta ahí? No. ¿Qué falta? Hay algo que falta. Tengo un instrumento, tengo el valor de la medida que arroja el instrumento. ¿Qué falta? No, no. La cuantificación. No. Olvídese de... Yo no les voy a preguntar por algo que ustedes posiblemente o potencialmente no sepan, ¿cierto? Esto es mucho más sencillo que eso. Piensen en un experimento común y corriente. Para yo pensar en un experimento común y corriente, ¿qué me falta acá? Registrar los datos. No, eso no es un algo, eso es un qué. Aquí hay algo que me falta. ¿Qué me falta? Tengo el instrumento, tengo el valor de la medida que arroja el instrumento. ¿Qué falta? Profe, nos falta el significado, la interpretación que se da. No, eso también sería un qué. Estoy buscando algo como un objeto. El Digamos, fenómeno de observación. los ingredientes del experimento. ¿Qué dijo usted, Joan? ¿Un observador? El fenómeno de observación. Sí, o sea, no un observador, porque acá el observador, Joan Pinson, sería el instrumento, ¿cierto? Más fácil lo que dice el compañero Joan Danilo. El fenómeno de observación, pero necesito que sea más preciso. Es que un fenómeno, digamos, esa es una descripción muy vaga. Necesito que sea más preciso, como que un fenómeno. ¿A qué se refiere usted con el fenómeno? Pues no sé, al fenómeno de observación, a lo, a la, no sé, como le dijera, es el objeto con el que se quiere hacer el experimento, la medida. No, pero es que la medida ya la tenemos y el objeto con el que se quiere hacer el experimento no es la medida. La medida es un atributo que se le da a una variable del experimento. Entonces es el ente físico al cual se le va a Sí, realizar la experiencia. exactamente, pero ¿cómo se llama ese ente? Usted no va a colocar en el parcial el ente físico o en un libro. Búsqueme, por favor, la palabra ente en un libro a ver si la encuentra. Esa vaina suena como a Drácula, Es pues. que no sé cómo decirle o sea, Grave que los físicos no puedan explicar eso, ¿sí o no? Estoy a la espera. A ver, ¿qué nos falta ahí? Piensen en lo que dijo Joan Danilo y colóquenlo en palabras de físico. profe, la verdad no encuentro la- Venga, y el resto de los compañeros que no son Joan y Joan Danilo, ¿sí están o no? Johan sí está, profe, claro.
Sí, está Joan Sebastián, Joan Danilo y el resto que no participan, ¿dónde están? O no están al frente del computador. Esto es un espacio que la Universidad de Pamplona, chicos, no me está pagando. Espero que eso les quede claro. Entonces, si yo estoy haciendo un esfuerzo para poder abrir un espacio para que ustedes se puedan fortalecer para presentar los talleres, espero que ustedes también. Entonces, necesito saber quién está y quién no está, por favor. Yo estoy aquí. Gracias, Andrés. Yo también, profe. Sí, por aquí. Profe, no Estoy sería aquí, profe. Yo también estoy, profe. fenómeno a medir. Bueno, ok. Bueno, Nelson está, Ángel está, Yo estaba Oscar. pensando y lo único como que se me ocurre es como tener una observación del comportamiento de lo que se está midiendo. Pero los físicos tenemos un nombre para lo que... No, eso no es. Piensen lo que dijo Joan Danilo, dice el fenómeno a medir, pero ¿eso de dónde viene? Oscar, ¿usted está o no está? De la observación, ¿no? Oscar, Sí, profe, aquí estoy. o sea que el único que no está es Daniel. Profe, también. Y Daniel, entonces, ¿por qué no me contestó? Cuando les pregunté quién está. Sí, yo le contesté, profe. ¿O no me escuchó? Pues yo estoy acá al frente del computador y su micrófono no se abrió nunca. ¿Sí me entiende? O le digo. Por ejemplo, ahí parece que estuviera hablando, pero tiene el micrófono cerrado. Ahí me escucha, profe. Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces, Ángel David, un fenómeno lo mide usted sobre qué cosa. ¿Sobre qué mide usted un fenómeno, Ángel? Como sobre una teoría. No, una teoría es lo que trata de explicar el fenómeno, María Fernanda, pero la teoría, digamos que no está relacionada en un principio con la medida. Es netamente experimental lo que yo le estoy preguntando. Como Ángel David tenía una idea, entonces quiero que la redondee, Ángel. ¿Sobre qué mide usted un fenómeno? Usted dice, yo voy a medir este fenómeno, ¿sobre qué lo mide? Sobre su propia naturaleza, ¿no? No, chicos. Nos va a tener que dar un curso de filosofía. Ya estamos en octavo semestre con cursos de filosofía. No, no es posible. Que cuando uno mide algo, piensen en una medida que ustedes hayan hecho en la vida, la que sea, en un laboratorio de electromagnetismo, laboratorio de ondas, ¿sobre qué estaban midiendo? Sobre un experimento. Sí, pero el experimento es que, María Fernanda, o sea, la física, el experimento, cómo la cataloga usted? ¿Qué nombre tiene? Andrés Felipe, debería saber, pues, por lo menos. Un observable, ¿no? El observable estaría asociado con la medida, sí, pero un observable obtenemos un observable sobre algo, ese algo, ¿cómo se llama? ¿Sería sobre un cuerpo o sobre un sistema? Dios mío bendito, casi que no. Sobre un sistema físico. A nosotros poder, para que tenga
Pero, profe, eso está relacionado con los entes, con lo que yo dije, ¿no? Hombre, No, pero, o sea, ¿qué ente? entidades materiales era la palabra. O sea, pero un ente puede ser No, 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 cualquier no. cosa, o sea, No, sí, o sea, es como un agregado, o sea, un conjunto de entidades materiales. tampoco, un ente puede ser una oveja o puede ser el diablo, mijo, ¿sí me entiendes? O sea, un ente puede ser cualquier cosa, ¿sí o no? Entonces, un sistema físico, un sistema, esa es la palabra. Defíname a alguien sistema. ¿Qué es un sistema? ¿Quién me puede decir la palabra sistema? Que acaba de decir, profesor, es un conjunto de, de objetos materiales conectados, ¿no? Conectados, eh, no sé, por medio de una relación ya sea espacial o temporal, ¿no? Muy impreciso, algo más preciso. ¿Quién tiene una idea más precisa? Como un esquema de diferentes objetos o materiales. No es un esquema, porque un esquema es algo que usted se imagina y el sistema no se lo imagina usted, Ángel. El sistema está ahí al frente de usted. No tiene que imaginárselo. Lo que hace un esquema es que el esquema le sirve a usted para representar lo que usted está viendo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es un sistema, María Fernanda? ¿Qué es un sistema? ¿Sí me escuchó? Sí, profe, qué pena, no había activado el micro. Profe, pues, no sé, yo tomaría el sistema como, pues, básicamente algo de lo que han dicho mis compañeros, que sería como ese conjunto de objetos. En este caso, pues, sería a estudio, el cual tiene como característica, no sé, una conexión entre sus partes o una interacción, ya sea que siga un modelo matemático o no sé. Pues no sigue un modelo matemático, por eso lo inventa uno. O sea, el modelo matemático es la forma en la que uno describe lo que está observando, María Fernanda, ¿sí me entiende? Las cosas no siguen modelos matemáticos. El modelo matemático es una cosa que uno le asigna a una observación. La matemática es axiomática. ¿Sí o no? La matemática es axiomática. Entonces, son simplemente unas reglas que debe de cumplir una determinada teoría según lo que a uno le convenga, ¿cierto? A uno le conviene que 1 más 1 en el sistema decimal de 2 y entonces puedo dar 2, ¿cierto? Y naturalmente, a partir de eso, cualquier otra cosa que uno trate de sumar, restar, multiplicar, dividir, tiene que cumplir con esas reglas axiomáticas que uno ha desarrollado, ¿cierto? Pero tiene razón en una cosa, María Fernanda, es un conjunto de objetos, que eso le faltó a Joan Danilo. Es un Profe, conjunto de objetos que están interconectados y a través de la interconexión están interactuando. Pero falta una última cosa para poder sí, definir. sí, se le puede, o sea, tiene asociado una magnitud física que es la energía, ¿no? No necesariamente. Entonces, estos son, o sea, que están también, o sea, capaces de una evolución a medida que pasa el tiempo, ¿no? Tampoco, porque hay sistemas que son estáticos. Entonces, no sé. Entonces, ¿qué es lo que faltó acá en esta definición? O más bien, en esta parte digo, medida asociada a un instrumento, ya tenemos que necesitamos una representación matemática del instrumento y tenemos una asociación de la medida con una variable dinámica, pero el, faltaba el objeto sobre el cual íbamos a medir.
que es el sistema físico. Un sistema físico es un conjunto de elementos interconectados que cumplen una función. Eso es un sistema físico. Para nosotros hablar de un sistema físico, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que determinar cuál es la función. Si el sistema físico, si ese conjunto de elementos interconectados que interactúan no tiene ninguna función en un sistema. Y si no están interconectados, tampoco un sistema. Lo que nosotros estamos midiendo cuando hablamos de la palabra medida, básicamente lo que estamos haciendo es que estamos categorizando la función que tiene el sistema, de alguna forma. Si usted me dice, por ejemplo, es que yo voy a medir la energía, yo le digo, muy bien. Entonces, la energía es el observable, ¿cierto? Y ese sistema físico cumple con una función tal que es capaz de realizar una tarea con la energía interna que tiene almacenada o la energía que se le suministra, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, estas tres, digamos, definiciones que yo tengo acá son las que van a permitir definir totalmente el paradigma de la mecánica cuántica como nosotros lo conocemos de hoy en día. La representación matemática de un instrumento, ¿cierto? Esto lo vamos a conocer en mecánica cuántica. Por favor, escriban esta palabra por ahí que no se les vaya a olvidar. Operador. Listo. El operador me va a entregar una medida, ¿cierto? Que está asociada con una variable dinámica. Esa medida, por favor, escriban esto por ahí, es un autovalor. Y el sistema físico va a tener una función dependiendo del estado en el que se encuentre. Entonces, lo importante acá es el estado del sistema físico. Eso es lo realmente relevante. Estado del sistema físico. Con estas tres frases vamos a trabajar siempre el resto del semestre. Listo. Cuando estemos viendo este tema en el curso que estemos introduciendo los conceptos básicos y los axiomas de la mecánica cuántica, entonces espero que se acuerden de esta charla que acabamos de tener. Para que esto no sea en vano, porque si no, no la vuelvo a tener nunca. Y nada les digo. Entonces, Profesor, una pregunta dime. relacionada con las notas de clase. ¿Usted nos puede compartir estos apuntes? Siempre los comparto, lo mismo que en electrodinámica. Sí, no, pues era para estar seguro. Gracias. Listo. Bueno, muy bien. Listo, entonces, ¿qué tienen que ver estas tres cosas con la descripción matemática de un sistema físico?
sobre todo en el lenguaje de la mecánica cuántica. Y ya vamos a ver por qué. Estas tres cosas definen lo que nosotros conocemos en mecánica cuántica como el problema de autovalores y autovectores. El problema de autovalores y de autovectores nos permite estructurar formalmente la mecánica cuántica. Listo. Entonces esto es una estructura formal de la mecánica cuántica. Entonces, estructura formal de la mecánica cuántica. Por eso es que nosotros los profesores que somos medianamente serios para enseñar esta vaina, como Edilson y yo, y la profesora Blanca, nunca comenzamos un curso de mecánica cuántica con funciones de onda. La función de onda simplemente es una de las tantas formas de representar la mecánica cuántica o de representar el experimento, y realmente es una de las formas que está muy limitada. Hacer funciones de onda no hace que uno sepa mecánica cuántica, y eso está muy sobrevalorado por la gente que no sabe mecánica cuántica, ¿cierto? Realmente lo que uno tiene que hacer es que uno tiene que establecer cuál es la estructura formal de la mecánica cuántica, primero que todo. ¿Sí o no? Establece la estructura formal de la mecánica cuántica. Y a través de la estructura formal de la mecánica cuántica, entonces uno va a ir, digamos, analizando cuáles son las diferentes formas de representar los elementos que conforman la estructura formal. La estructura formal de la mecánica cuántica, por lo tanto, la conforman operadores que están asociados con un instrumento, ¿cierto? La conforman las medidas, ¿cierto? O las medidas no, los autovalores. Los autovalores que están asociados con la medida como tal. Y lo conforma el estado. Que está asociado con el sistema físico. Esta es a grosso modo la estructura formal de la mecánica cuántica. Listo. Yo tengo estudiantes de ingeniería química que esto ya relativamente bien lo saben. Entonces, un segundo, yo miro una cosa. Entonces, esto tampoco es tan complicado, ¿sí o no?
Ahora, lo complicado de la mecánica cuántica es que cuando uno comienza a aplicar la estructura formal de la mecánica cuántica, esto comienza a contradecir la lógica que uno tiene. Aunque naturalmente, pues acá es muy difícil encontrar algo que no contradiga la lógica que uno tiene, porque pues hay muchas cosas que son antilógicas. Jaime Garzón hablaba mucho de eso. ¿Sí o no? Hay una antilógica al orden en Colombia. Entonces uno tiene una lógica y las cosas que pasan en Colombia contradicen la lógica que uno tiene, ¿cierto? El problema es que con esas cosas, básicamente, que uno no puede explicar nada. En cambio, con la mecánica cuántica puede explicar casi todo, ¿cierto? Entonces, digamos que sería una diferencia y una motivación para explicar la mecánica cuántica. Uno dice, no, pero es que si la mecánica cuántica no me puede entender o realmente contradice la lógica que yo tengo. ¿Qué es lo lógico para uno? Por ejemplo, lo lógico para uno sería que si usted tiene por una partícula y tiene con qué medir la velocidad y la posición, pues las pueda medir, ¿cierto? Sería ilógico que uno no pudiera medir la velocidad y la posición de una partícula al mismo tiempo. Y realmente no se puede. ¿Qué es lo lógico para uno? Lo lógico para uno es que una persona no pueda estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Esa es la lógica que tiene uno, ¿cierto? Entonces, a no ser de que sea una excusa de un estudiante de Unipamplona, que le diga a uno, profesor, yo sí estoy en el parcial, pero lo que pasa es que me tocó llevar a, no sé, me tocó llevar a un primo mío a una estación de servicio. Entonces, bueno, al fin está en el parcial o está en la estación de servicio. No, pues estoy en las dos. O sea, un estudiante completamente cuántico, ¿sí o no? Puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo, con probabilidad diferente, pero si usted le pregunta al estudiante con qué probabilidad está usted en la estación de servicio, con qué probabilidad está usted en el examen, le dice, no, estoy 100% en la estación de servicio, estoy 100% en el examen. Eso ya contradice hasta las reglas de la mecánica cuántica, ¿cierto? Pero una partícula está con cierta probabilidad en un punto y con cierta probabilidad en otros muchos puntos. Eso contradice, digamos, que la lógica que uno tiene. Digamos, ese es el problema con la mecánica cuántica, ¿cierto? Que la mecánica cuántica contradice la lógica formal que uno ha desarrollado durante toda su vida. Básicamente porque la lógica que uno desarrolla está basada en la experiencia cotidiana que uno tiene con escalas de energía en joules, con escalas de materia en kilogramos, con escalas de tiempo en segundos, y la mecánica cuántica desafía esas escalas características, ¿cierto? Entonces ese digamos que es una dificultad ahí de la mecánica cuántica con la que nosotros los seres humanos tenemos que ver, digamos, envueltos, pero en la medida en la que uno se comience a familiarizar con, con ese rompimiento de la lógica formal que uno tiene, que hace la mecánica cuántica, yo creo que uno comienza a reconciliar su posición como físico cuántico, ¿cierto? Entonces uno comienza a poder hacer progreso, ¿cierto? Entonces poder hacer investigación, poder generar nuevo conocimiento, etcétera. Pero siempre y cuando uno no acepte que la lógica que uno tiene es contradictoria con la mecánica cuántica, como vamos a ver en las próximas clases con respecto a la radiación de cuerpo negro, con respecto al calor específico de las moléculas, de los sólidos, el efecto Compton, etcétera, etcétera. Si uno no reconcilia el hecho de que la lógica que uno desarrolla durante su vida no le sirve para examinar algunas cuestiones de la física que están directamente relacionadas con la naturaleza cuántica, las cosas, entonces está jodido, ¿cierto? Entonces, sencillamente van a haber cosas que para uno van a ser incomprensibles. Ahora, para que uno pueda establecer una estructura formal de la mecánica cuántica que cumpla con esa característica de que la lógica formal
no se cumple en la mecánica cuántica. Entonces nosotros tenemos que desarrollar una estructura formal, un formalismo que sea relativamente antilógico, ¿sí o no? Entonces, antilógico. Por ejemplo, una antilógica que uno ve en mecánica cuántica es como algo así. Existen algunos números en la mecánica cuántica, tal que A por B, que son dos números, que es igual a menos B por A. Esto es completamente ilógico, pues, ¿cierto? ¿Qué puede estar pasando para que si usted cambia de posición dos números, coja un signo menos? Como si usted tuviera, por ejemplo, 2 por 3 es igual a menos 5. O como si fuera esto es menos 3 por 2, ¿cierto? Naturalmente esto así no funciona porque la lógica con la que nosotros hemos construido los números reales, pues, no es esa, pero hay otros números que nosotros podemos estudiar que no tienen esa lógica. Entonces, en el afán de nosotros construir, digamos, un piso teórico para poder hablar de esa antilógica matemáticamente, entonces está la estructura formal de la mecánica cuántica, que si bien la construimos con elementos conocidos, la estructura formal de la mecánica cuántica tiene esa característica que es completamente antilógica para uno, ¿sí o no? Entonces, van a haber varias cosas extrañas. Por ejemplo, ustedes piensen en un computador, en una memoria. Vamos a tener acá memoria. Memoria RAM. Díganme una cosa, ¿qué tipo de código utiliza una memoria RAM para almacenar información? Unos y ceros. Unos y ceros. Resulta que cuánticamente, y esa es una de las bondades de la teoría cuántica de la información o la informática cuántica, cuánticamente, entonces usted puede tener, digamos que quantum RAM, ¿cierto? La memoria RAM cuántica, usted puede almacenar un 1, puede almacenar un 0, o puede almacenar una combinación lineal del 1 con el 0. A por 1 más B por 0, ¿cierto? Esto es una superposición de estados. Y la palabra superposición en mecánica cuántica es una palabra clave. Entonces uno dice, oiga, esta vaina, de verdad que esto es bien extraño, ¿sí o no? S1 y S0 son los estados del bit, ¿cierto? Usted puede tener un estado, este va a ser un estado y este va a ser otro estado. O sea, un bit de una memoria RAM es un sistema físico de dos estados posibles. A eso me refería yo ahorita con los estados. ¿Cuál es la condición o la situación en la que se encuentra un sistema físico? Entonces, naturalmente esto, cuando usted dice, no, pero es que un sistema físico no solamente puede estar en el estado 1, en el estado 0, sino que puede estar en una superposición. Ahí es cuando ya uno las cosas como que no le comienzan como a funcionar muy bien, ¿cierto? Usted dice, no, pero es que yo lo puedo medir. O eso es un 1 o eso es un 0, pero las dos no puede ser. Y entonces la mecánica cuántica le dice usted que puede ser un 1 y puede ser un 0 con cierta probabilidad. Y ahí es donde uno dice, ah, no, ahorita sí se emborrachó la policía, ¿sí o no? Entonces, el ejemplo más típico de esto es el gato en una caja.
Y créanme cuando les digo que los gatos se meten en las cajas. Yo tengo un gato y no puede ver una caja. Apenas ve la caja, se quiere meter en la caja. Entonces, típicamente nosotros decimos esto en física cuántica. Nosotros le llamamos esto Schrödinger's cat. Schrödinger's cat in a box. ¿Cierto? Entonces, el gato de Schrödinger se mete en una caja. Ese es mi sistema físico. Entonces tenemos una caja y adentro de esa caja tenemos un nicho. Acá está. Disculpen el dibujo del gatico, pues. Ese gato quedó dibujado como Navarro, ¿sí o no? Le falta la cola. Yo no, yo no soy el mejor dibujante del mundo, ¿sí o no? Entonces, ese es el sistema físico. Ahora, usted no sabe cuál es el estado del sistema físico. Tiene una incertidumbre con respecto al estado del sistema físico. Y esa va a ser otra palabra clave de la estructura formal de la mecánica cuántica. La medida tiene asociada una incertidumbre. Pero nosotros tenemos dos tipos de incertidumbre. En estadística hay dos tipos de incertidumbre importantes. Y la clasificación de las incertidumbres funge del origen de la misma. O sea, el origen de las incertidumbres puede ser diverso. El origen de la incertidumbre puede ser un origen epistemológico, ¿cierto? Que tiene que ver con el conocimiento que usted tiene sobre algo. Supongamos que usted algo no lo conoce muy bien. Y entonces, bueno, el hecho de que usted no lo conozca no significa que eso sea aleatorio, no significa que usted tiene una incertidumbre debido a su falta de conocimiento. Yo tenía un profesor que tenía un ejemplo muy interesante, muy sencillo, que él nos decía, vea, si usted, por ejemplo, tiene una visita, pero usted no tiene ventanas para saber quién está tocando. La persona va a comenzar a tocar la puerta y hasta que la persona no hable, si usted le reconoce la voz o usted no abre la puerta y vea quién es, usted tiene una incertidumbre de tipo epistemológico que tiene que ver con su falta de conocimiento de quién hay en la puerta. Pero una vez usted abre la puerta, digamos que usted ya, su conocimiento, su información sobre la persona que está tocando es completa. O sea que ya no hay incertidumbre. La medida, una vez usted mide, no hay incertidumbre. Pero hay otro tipo de incertidumbre. Está la incertidumbre aleatoria, ¿cierto? Y la incertidumbre aleatoria sí es más complicada porque el origen mismo del resultado del experimento, el origen mismo del resultado del experimento es incierto e impredecible. Es decir, usted puede hacer ese experimento las veces que usted quiera y siempre le va a dar un resultado diferente.
No, no así con la puerta. Usted, por ejemplo, puede abrir la puerta y usted dice, listo, es Joan Danilo, ¿cierto? Usted cierra la puerta y la vuelve a abrir y sigue siendo Joan Danilo. Si usted no cambia de sistema, el resultado del experimento va a ser idéntico cada vez que usted lo haga. Una incertidumbre aleatoria sería, por ejemplo, si usted abriera la puerta y es Joan Danilo y la volviera a abrir, es decir, cada que usted abre la puerta está ejecutando el experimento, la vuelve a abrir y ahora es Joan Sebastián. Después la vuelve a abrir y Andrés Felipe. La vuelve a abrir y es Daniel de Santiago. Entonces, no es posible predecir quién es la persona que se va a parar al frente de usted cada que usted abre y cierre la puerta. Naturalmente eso no pasa porque ese experimento particularmente tiene una incertidumbre de carácter epistémico, ¿cierto? No aleatorio. Entonces, digamos que problema solucionado, ¿sí o no? Pero si cada que usted hace el experimento porque un valor diferente, pues es aleatorio, eso es como tirar un dado, ¿cierto? Entonces, no significa que hayan cosas que no tengan incertidumbre, cosas que tienen incertidumbre, ¿cierto? Entonces, usted no sabe cuántos estudiantes lo odian y cuántos estudiantes lo quieren hasta que les pregunte. Pero si uno confía en la sinceridad de los estudiantes, usted se quita la incertidumbre cuando les pregunta. Eso significa que ese es un experimento de naturaleza epistemológica, ¿cierto? Entonces, pero si es, por ejemplo, un dado, una moneda, esos son experimentos de naturaleza aleatoria. ¿Qué experimento puedo hacer yo sobre el gato de Schrödinger? Sobre el gato, yo puedo hacer el siguiente experimento. Yo voy a abrir la caja y voy a mirar si el gato está en qué estado. ¿Vivo o muerto? Exactamente. Entonces yo abro la caja acá y el resultado de ese experimento puede ser uno de dos. O el gato está vivo, alive, o el gato está muerto. Hasta que usted no mide, el gato realmente está en una superposición de vivo o muerto. Hasta que usted no mide. Solamente cuando usted mida, el gato va a estar o vivo o va a estar muerto. Pero antes, el estado del gato, lo vamos a llamar así. El estado lo vamos a denotar con este símbolo que se llama ket. Escriban esta palabra, por favor, chicos, y que en el resto de sus días como físicos no les olvide. Ket, el ket del gato. Entonces, digamos que este es el gato. El ket del gato va a ser igual a 1 sobre la raíz de 2, que es un factor de normalización que multiplica al ket de vivo, que sería ket más el ket de muerto, que sería ket menos. Es decir, ese sistema físico existe antes de ser medido en una superposición. Profe, qué pena. Usted dijo que el que más es vivo y el que menos es muerto. Sí. Porque es un sistema de dos estados, ¿cierto? Entonces, pues lo podemos expresar simplemente de dos formas. Entonces, los estados, y de acá viene, digamos, la primera definición importante sobre la estructura formal. ¿Qué son los estados? Estado de un sistema cuántico.
Un estado de un sistema cuántico, ¿cierto? Se puede representar matemáticamente con un vector en un espacio vectorial abstracto, en un espacio vectorial lineal, complejo y abstracto, y se denota como Ket de alfa, por ejemplo, un estado arbitrario de un sistema físico, puede ser cualquier cosa. Entonces nosotros naturalmente, ¿qué van a ser nuestros estados del sistema físico? Van a ser unos vectores en un espacio vectorial lineal. Eso significa que la transformación de una suma es la suma de las transformaciones. Pero complejo, o sea que los coeficientes de superposición pueden ser números complejos. Y abstracto, uno no sabe cómo representarlo. Simplemente existe una abstracción de un espacio que contiene los estados de mi sistema físico. Aquí es donde nosotros nos comenzamos a dar cuenta, bueno, esta vaina ya tiene vectores por ahí, o sea que Astierra se va a alinear, ¿sí o no? Preguntas. No, no, señor, por mi parte ninguna. Listo. De momento no, profe. No, Listo. profe. Gracias, Ángel y Oscar. Entonces ahora sigue operador. Operadores en la estructura formal de la mecánica cuántica. Un operador en la estructura formal de la mecánica cuántica es susceptible de ser representado como una matriz. No exclusiva, no necesariamente, pero puede serlo. Es susceptible de ser representado matricialmente. Recuerden acá una cosa muy importante, el operador representa el instrumento. Listo. Eso significa que si yo tengo, por ejemplo, un operador, supongamos que yo tengo este operador. El operador A. El operador A va a medir si el gato está vivo o muerto. Entonces se aplica esto sobre un estado de forma tal que ese operador le va a medir un atributo del estado, ¿cierto? Eso significa que en este caso el estado puede tener dos posibles atributos, vivo o muerto.
Si este es el estado gatico, coma más, eso significa que el gatico está vivo. Ese es el estado de cuando el gatico está vivo. Entonces esto va a ser igual a un valor de una medida que es alive, o sea, vivo por el mismo estado, ¿cierto? Esto es un problema de autovalores como los de álgebra lineal. Esto es una matriz A actuando sobre un vector X, ¿cierto? Igual a un número que podemos llamar lambda por un vector X. Lo que pasa es que en mecánica cuántica esto se escribe de esta forma. Se escribe A actuando sobre el ket, por ejemplo, de A', que es el estado del sistema donde yo estoy midiendo. Esto es igual a un autovalor por el ket de A'. Y esto es el problema de autovalores y de autovectores. Y autovectores en mecánica cuántica. Ese ket que representa el vector de estado es el estado del sistema físico. Usted viene acá con este operador que puede ser una matriz, si el ket es un vector, y ese operador le va a sacar el valor de un atributo que es la medida. Esta es la ecuación más importante de la estructura formal de la mecánica cuántica. Lo que pasa es que necesitamos colocarla en contexto con un ejemplo, porque si no puedes entender eso así queda bravísimo, pues, ¿sí o no? Entonces, el ejemplo típico que tienen los libros, Andrés Felipe, ¿con qué ejemplo los libros ilustran esta estructura formal de la mecánica cuántica? El experimento de Stern-Gerlach. El experimento de Stern-Gerlach, muy bien. Experimento de Stern-Gerlach. ¿Qué es el experimento de Stern-Gerlach? El experimento de Stern-Gerlach no es otra cosa que un horno por ahí, donde usted mete un pedazo de plata, ¿cierto? Y como todo en la mecánica cuántica, el resultado de este experimento va a contradecir nuestra lógica formal. Nosotros vamos a tener una lógica formal que no tiene absolutamente nada que ver con el resultado. Entonces, cuando esa lógica formal, digamos que confronte nuestro conocimiento, perdón, cuando el resultado del experimento confronte nuestra lógica formal, entonces ahí vamos a tener que comenzar a replantearnos la forma como nosotros vemos el mundo. Y eso es lo que ha sido la mecánica cuántica, ¿cierto? Muy bien. Acá hay átomos de plata y este horno está a una temperatura T. Este horno comienza a emitir átomos de plata y por acá, entonces los átomos de plata se coliman, por acá va a haber un colimador, de forma tal que el átomo, digamos, el haz de átomos de plata es un haz colimado. Por acá va a haber un imán.
Por acá va a haber un imán. Un norte y un sur para un imán. Listo. Entonces, esto es un campo magnético no uniforme a través del cual se van a estar moviendo esos átomos de plata. Norte, sur. Muy bien. Entonces, acá hay un campo magnético que va de norte a sur, un campo magnético no uniforme, ¿cierto? Que va de norte a sur. Cuando los átomos de plata pasen a través de ese campo magnético, va a suceder algo con los átomos de plata. Muy berracamente curioso, ¿cierto? Va a ser algo, digamos, completamente inesperado. De eso trata la mecánica cuántica. Y va a pasar lo siguiente. A ver. Estos átomos de plata, hay algunos de ellos que se van a desviar en esta dirección y van a llegar acá. Acá atrás hay como una pantalla, ¿cierto? Hay como una pantalla donde los átomos van a ir golpeando, ¿sí o no? Esa pantallita está, la original está, por ejemplo, en el libro de Townsend, ¿cierto? Townsend tiene esa pantallita, la pantallita que utilizó Otto Stern y Gerlach para el experimento. Entonces, y hay otros átomos que no sabemos ni cuándo ni dónde se van a desviar en una dirección contraria. En ese tiempo, sobre este experimento hubo un gran debate. Uhlenbeck y Goodsmith, que habían sido, digamos, los que más habían estudiado este problema, llegaron a algunas conclusiones, pero realmente no se sabía por qué estaba pasando esto. Entonces, después de usted hacer este experimento varias veces, o sea, después de usted emitir muchos átomos de plata, básicamente quedó lo siguiente, el siguiente perfil. Aquí alrededor de este punto habían llegado una cantidad de átomos de plata. Entonces, esto es como la distribución de los átomos que llegan a ese punto. Entonces, la mayor concentración de átomos se da alrededor de ese punto central, ¿cierto? Y llegan átomos, digamos, un poquito desviados de ese punto, pero pues no con mucha desviación. Lo mismo pasa acá. Entonces, acá alrededor de este punto va a haber más concentración de átomos. ¿Cierto? Lo que nosotros, bueno, lo que los seres humanos no sabían en esa época era por qué unos átomos llegaban a un punto y no llegaban al otro, o viceversa. Pero sobre todo lo que contradecía nuestra lógica formal de pensamiento era esto, que entre el punto más la dispersión
a donde llegaban los átomos de un lado y del otro, entre estos dos puntos no había nada. Pero los físicos estaban esperando que ahí también llegaran átomos de plata y no llegaron. La explicación de esto llegaría unos cuantos años después del experimento de Stern-Garlack, ¿cierto? Y sería la siguiente, sería que los átomos de plata tienen la siguiente estructura electrónica. Es estructura electrónica del átomo de plata. Los momentos magnéticos. Ya voy para allá. El átomo de plata tenía 23 electrones emparejados. Había un electrón acá, 2, 3, 4, 5, puntos suspensivos hasta, por ejemplo, 21, 22, 23. Este era el electrón 1, el 2, el 3, el 4, el 5, puntos suspensivos hasta el 21, el 22, el 23. Resulta que esos 23 electrones que habían ahí, estaba cada uno de ellos emparejados con otro. Por cada electrón de esos, existía un electrón. O sea que habían, en el átomo de plata, habían 23 pares de electrones. Esos electrones estaban emparejados. Y habían electrones no emparejados también. Estos dos estaban emparejados, estos dos estaban emparejados, estos estaban emparejados, estos estaban emparejados. Estos están emparejados. Puntos suspensivos, estos estaban emparejados. Estos estaban emparejados. Estos estaban emparejados. Pero acá entonces estos 23 pares de electrones forman 46 electrones del átomo de plata. Pero el átomo de plata tiene 47. Eso significa que había un electrón por acá que estaba sin pareja. ¿Cierto? Después, ¿qué fue lo que se propuso? Se propuso que cada uno de esos electrones tenía un momento angular intrínseco y que ese momento angular era una propiedad endógena del electrón como su carga y como su masa. O sea, no dependía de nada externo, sino que era propiamente interna del electrón, un grado interno de libertad. Y como dijo Joan, decían que ese grado interno de libertad estaba relacionado con el momento magnético que cargaba el electrón. Los emparejados tenían momentos magnéticos que se cancelaban mutuamente. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Y lo mismo estos de acá.
Ahora, ese electrón que faltaba por emparejar podía tener momento magnético en dirección Z o menos Z. Eso es aleatorio, ¿cierto? Es decir, el momento magnético que se va a medir sobre ese electrón que viene del horno de plata es aleatorio. Por ejemplo, usted podría tener un electrón que se esté desplazando y este electrón tenga un momento magnético en dirección Z. Pero que otro electrón tenga un momento magnético en dirección menos Z. Y que los otros que ya han pasado tengan momentos magnéticos en dirección menos Z y en dirección menos Z. No se sabe. Lo que sí se sabe presuntamente es que los electrones con momento magnético en dirección menos Z pegaron acá. Y con dirección Z positivo pegaron acá. A ese atributo magnético interno que tenían los electrones se le llamó spin. ¿Alguna razón específica por la cual esa ubicación para el negativo arriba y el positivo abajo, digo? Sí, porque el positivo, cuando el que tiene a ver, el que tiene el spin en la misma dirección del campo magnético, va a necesitar menos energía para llegar arriba. En cambio, el que tiene dirección contraria al campo magnético para poder llegar arriba necesita que le suministre energía. Recuerde, Joan, que la energía magnética, eso lo vimos tú y yo en electrodinámica, es igual a menos el momento magnético producto punto con el campo. Esta energía es menor cuando mu y v estén en la misma dirección. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Entonces se necesita menos energía para subir el spin down que para subir el spin up. Esa es la razón. Bueno, ahora esa característica que tienen cada uno de estos electrones se llama spin y pueden tener dos atributos. Pueden haber electrones con spin up y pueden haber electrones con spin down. Es decir, los electrones que llegan a esta región de acá un segundo. Esta región de acá, los electrones que llegan a esa región de ahí son sistemas físicos que tienen un spin en dirección menos z, o sea, esto es spin down. El estado de ese sistema físico se representa con ese que. Y el estado de este sistema físico de acá, estos serían electrones con spin up, o sea que sería un ket up. Básicamente, en el experimento de Stern-Gerlach, uno puede configurar un instrumento, un aparato que se llama Stern-Gerlach Apparatus. De forma tal que si los átomos de plata vienen por acá, va a haber un aparato de Stern-Gerlach, que es un instrumento, que me va a decir, esto es Stern-Gerlach en dirección Z,
lo que me va a decir a mí es si esos átomos tienen spin up o spin down. Puede ser cualquiera de las dos. Porque es que esos átomos en términos de spin es como si fueran un solo electrón. Porque hay un solo electrón no emparejado que puede tener ya sea spin up o puede tener spin down, alguno de los dos. Por eso es que este experimento se observa con átomos de plata. Entonces acá nosotros vamos a tener dos posibles medidas de ese experimento. Las dos posibles medidas de ese experimento van a ser, ya sea que usted mida un momento magnético de H barra medios para get up o de menos H barra medios para get down. Listo. Y el aparato con el que yo estoy midiendo se llama el aparato de Stern-Garlach, pero en dirección Z. Según lo que nosotros acabamos de ver acá, este experimento en particular se puede escribir de la siguiente forma. Pónganme mucha atención. Estos son los valores de la medida. Y este es el instrumento con el que se están midiendo. O sea que esto debe ser representado por un operador. Entonces, este instrumento de acá lo voy a representar con el operador SZ, que va a ser el operador que me va a medir la proyección del spin, es decir, el atributo spin en dirección Z. Y dependiendo del estado del sistema físico, ese atributo puede tomar dos valores posibles, es decir, el instrumento me va a arrojar dos medidas posibles. H barra medios cuando el estado del sistema es spin up y menos H barra medios cuando el estado del sistema es spin down. Esto lo que yo acabo de escribir acá se puede escribir en forma de autovalor y de autovector de la siguiente forma. Entonces, problema de autovalores y autovectores de autovectores de autovectores para el sistema físico de spin un medio. Muy bien. Entonces, si yo estoy midiendo sobre un electrón que se encuentra en el estado spin up, entonces el valor de la medida es H barra medios. Y eso lo estoy midiendo con SZ. Es decir, la estructura de SZ es una estructura tal que el get up es un autovector de SZ. Lo que sea que eso signifique, porque esto es un espacio abstracto de representación. Esa es la primera ecuación de autovalores. La segunda ecuación de autovalores es, si yo con el operador SZ mido el spin en dirección Z sobre el estado que se encuentra en get down, esto me va a dar un valor de medida de menos H barra medios por get down. Con esas dos ecuaciones, disculpe, con esas dos ecuaciones, una vez yo pueda representar mis vectores en un espacio vectorial lineal abstracto y complejo, yo puedo determinar cuál es la representación mejor para ese set. ¿Cierto? Entonces, acá, representación del estado.
En el estado yo lo voy a representar de la siguiente forma. El get up típicamente uno no coloca igual acá, sino que uno coloca una flechita que indica que esto es representado como un 1, 0. Y el get down lo voy a representar como un 0, 1. Es decir, como solamente hay dos posibilidades, entonces escojo 1, 0, 0, 1, porque tienen que ser vectores ortonormales. La base de ese Z debe ser un conjunto ortonormal de vectores. Una vez nosotros ya hemos adoptado esta representación, podemos adoptar una representación para el operador, ¿cierto? ¿De qué forma? El operador es representación matricial para el operador. La representación matricial para el operador va a ser de esta forma. SZ se va a representar matricialmente como una matriz A, B, C, D, de forma tal que cumpla con el problema de autovalores y autovectores. O sea que si esta matriz A, B, C, D si aplica sobre el vector 1, 0, que no es otra cosa que el get up, esto sea igual a h barra medios por el vector 1, 0. Y de aquí se pueden encontrar dos valores de la matriz, ¿cierto? Y para el otro problema de autovalores tenemos que entonces esta matriz A, B, C, D, actuando sobre el ket o sobre el vector 0, 1, debe ser igual a menos h barra medios por el ket 0, 1. Y de acá se hallan otros dos valores para los elementos de esa matriz, ¿cierto? Y obtenemos que ese operador queda representado como SZ igual a h barra medios que multiplica la matriz 1, 0, 0 menos 1. Esa es la representación del operador. Y como ustedes pueden ver, estos kets de acá, o más bien acá, spin up, el get up y el get down, ambos son autokets o autovectores de SZ. Entonces, esta es la forma en la que nosotros pensamos experimentalmente en la mecánica cuántica. ¿Listo? Así pensamos experimentalmente en la mecánica cuántica y con esta misma estructura de autovalores y de autovectores vamos a poder determinar nosotros toda la estructura o todas las futuras estructuras que trabajemos en la mecánica cuántica. Me atrevo a decir sin temor a equivocarme y sin exagerar ni un pelo que esta es la ecuación más importante de la mecánica cuántica. ¿Qué ecuación? Que un operador A actuando sobre uno de sus autovectores da como resultado el autovalor asociado con el autovector por el autovector. Esta vaina es importantísima. Y este es el origen de la estructura formal de la mecánica cuántica. Acá vamos a tener que definir el espacio vectorial para los kets y definimos también el espacio vectorial para unos duales de esos kets que se llaman bras, ¿cierto? Por lo tanto, de esta sesión de hoy lo que nosotros podemos dejar en claro es que tenemos que estudiar problemas de autovalores y de autovectores con urgencia. ¿Listo? Bueno, chicos,
Mañana hay que madrugar, ¿sí o no, Daniel? Sí, señor. Bueno, entonces, esta es la primera sesión de taller. Aunque esto lo vamos a ver en clase, acá estamos, digamos, profundizando un poquito más. Y entonces vamos a comenzar a hacer ejercicios. En el próximo taller vamos a hacer unas diagonalizaciones, unos problemas de autovalores, de autovectores, y vamos a ir cogiendo fuercita para entonces ir trabajando en, para ir trabajando en esos problemas de la mecánica. Entonces vamos a compartir este documentico. Taller 1. Listo. Y entonces, por favor, encendamos la camarita. Yo tomo la asistencia y son tan amables. Ya estamos que nos dormimos acá, ¿sí o no? Está haciendo tanto sueño que estoy viendo a Joan Sebastián peinado. Mucha calor, profesor. Está en Villavo. Sí, señor. Uy, sí, qué calor. Dios mío, bendito. Los calores de los llanos. Yo no, Andrés Felipe, ¿cómo aguanté calor con una barba? Aquí está haciendo frío. Ah, con razón. Bueno, entonces tomemos la asistencia. Venga, ¿y Ángel qué? Ángel está por ahí. Sí, profe, pero es que mi computador no tiene cámara, estoy ingresando desde el celular. Ah, ya, ya. Entonces, listo. Entonces, miremos y a la 1, a las 2 y a las 3. Esperen a ver si Ángel puede salir en la fotico de la asistencia. Para que Jorge nos crea que estamos trabajando. Ahora sí. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Entonces, nos vemos. Entonces, como habíamos quedado, nos vemos el martes a las 6. Y entonces el martes a las 6 vamos a comenzar con la radiación del cuerpo negro. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó con la radiación del cuerpo negro, que entonces obligó a cambiar el paradigma. Naturalmente estamos hablando de que hubo algo que estaba desafiando la lógica común que existía en esa época, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver el martes. Y por el momento, entonces, les deseo un feliz fin de semana a todos.